Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes. El título ya les habrá dado una pista: la verdad de Hande y Kerem, descubre a la mujer que lo cambió todo. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gusta investigar, analizando el vínculo y la influencia de una figura clave en la vida de dos de nuestras estrellas favoritas. Como siempre, mi objetivo es traerles información de primera mano, analizada y presentada de una manera que sea tanto intrigante como fácil de digerir. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos contenido fascinante preparado para ustedes. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, por supuesto, han generado un sinfín de especulaciones y conversaciones entre nosotros. Sabemos que su química en pantalla fue algo eléctrico, algo que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del globo. Pero, ¿qué hay detrás de esa conexión tan palpable? ¿Fue solo la magia de la actuación, o hay algo más profundo? Nuestro título nos lanza una pregunta directa y es precisamente en esa pregunta donde nos vamos a enfocar: ¿quién es la mujer que lo cambió todo en la vida de Hande y Kerem? Y ojo, cuando digo lo cambió todo, me refiero a esos momentos cruciales, a esas influencias que marcan un antes y un después. No se trata solo de relaciones románticas, aunque eso es una parte importante, sino de cómo una persona, con su presencia, sus consejos, su apoyo o incluso su ausencia, puede alterar el curso de una carrera, de una vida personal, de una percepción pública. Para empezar, vamos a recordar un poco la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos son actores jóvenes, talentosos y con una proyección internacional impresionante. Hande, con su belleza icónica y su talento para la actuación, se ha consolidado como una de las actrices más solicitadas. Kerem, por su parte, ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público con su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su trabajo juntos en Senkalkam fue sin duda un punto de inflexión. La serie se convirtió en un fenómeno global, y su romance en la ficción se trasladó, o al menos eso parecía, a la vida real, generando una euforia sin precedentes entre sus seguidores. Y es aquí donde empieza nuestro viaje de descubrimiento. Ahora, para abordar la cuestión de la mujer que lo cambió todo, debemos ser muy claros. Este título puede interpretarse de varias maneras, y precisamente por eso es tan intrigante. Podríamos estar hablando de una pareja, de una mentora, de una amiga influyente, o incluso de una figura que de manera indirecta impactó en sus decisiones. Sin embargo, la forma en que el título está planteado, con ese énfasis en la mujer, sugiere una persona específica, una figura femenina que de alguna manera se posiciona como un catalizador. Y en el contexto de Hande y Kerem, hay una mujer que, por su cercanía y por el momento en que apareció o se hizo relevante, ha sido objeto de muchas miradas y comentarios: Debrim Özkan. Vamos a desgranar esto. Debrim Özkan es una actriz turca, y su nombre comenzó a sonar con fuerza en relación con Kerem Bürsin después de su separación de Hande Erçel. Ustedes saben que las redes sociales y los medios de comunicación turcos son implacables con la vida privada de sus celebridades, y la conexión entre Kerem y Debrim fue intensamente publicitada. Se habló de un nuevo romance, de un reemplazo, y de cómo esta relación podría haber afectado la dinámica entre Kerem y Hande, o incluso la percepción pública de ambos. Pero, ¿es Debrim Özkan realmente la mujer que lo cambió todo? Analicemos esto con calma y objetividad. Si nos remontamos a la historia, Hande y Kerem estuvieron juntos durante un tiempo considerable, y su relación fue muy pública y muy querida por sus fans. Se les veía como una pareja ideal, y hubo mucha tristeza cuando anunciaron su separación. Justo después de esa ruptura, comenzaron a surgir los rumores sobre Kerem y Debrim. Las apariciones públicas conjuntas, los comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una amistad. En ese momento, para muchos, Debrim Özkan se convirtió en el foco de atención como la supuesta nueva ilusión de Kerem. Y esto, por supuesto, generó un impacto. El impacto de una nueva relación en la vida de una figura pública es multifacético. Por un lado, puede revitalizar su imagen, generar nuevo interés mediático, e incluso influir en sus decisiones profesionales. Por otro lado, puede ser una fuente de controversia, especialmente
Si ocurre poco después de una ruptura muy sonada. En el caso de Kerem Bürsin y Debrim Özkan, la especulación fue constante. Se buscaban pruebas, se analizaban cada gesto, cada me gusta en Instagram. Y en medio de todo este huracán mediático, es fácil que una figura como Debrim sea percibida como alguien que lo cambió todo, no solo en la vida personal de Kerem, sino también en la narrativa pública. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos con este tipo de etiquetas. La idea de que una sola persona cambia todo puede ser una simplificación excesiva. La vida de Hande y Kerem, como la de cualquier persona, es compleja, llena de decisiones, influencias y experiencias. La separación de Hande y Kerem fue, sin duda, un evento significativo. Y la aparición de Debrim Özkan en la vida de Kerem, si es que realmente hubo un romance, fue una consecuencia de esa separación, no necesariamente la causa de un cambio radical. Pero volvamos a la pregunta, ¿cómo podría Debrim Özkan haber cambiado todo? Pensemos en varias posibilidades. Primero, desde una perspectiva personal para Kerem Bürsin, una nueva relación, independientemente de quién sea la otra persona, siempre trae consigo un cambio. Puede traer alegría, estabilidad, nuevos horizontes. Si Kerem encontró en Debrim un apoyo, una nueva fuente de inspiración o simplemente una pareja con la que compartir su vida, eso indudablemente habría tenido un impacto positivo en su bienestar personal. Y cuando un artista está bien en su vida personal, eso a menudo se refleja en su trabajo. Segundo, desde una perspectiva profesional, las relaciones de los actores a menudo se convierten en un tema de interés para los medios y el público. Una nueva relación puede generar interés en proyectos futuros, aumentar la visibilidad e incluso abrir puertas a nuevas oportunidades. Si la relación entre Kerem y Debrim fue publicitada, eso podría haber mantenido a Kerem en el centro de la atención, lo cual es beneficioso para su carrera. Tercero, desde una perspectiva de imagen pública y narrativa, la historia de Hande y Kerem, su romance y su posterior separación, se convirtió en una narrativa muy potente para los fans. La aparición de Debrim Özkan rompió esa narrativa y creó una nueva. Para algunos fans, esto pudo haber sido decepcionante, mientras que para otros, representó una nueva fase en la vida de Kerem. En este sentido, Debrim Özkan se convirtió en una figura clave en la evolución de la percepción pública de Kerem. Ahora, es importante recordar que la información que tenemos sobre la vida privada de las celebridades a menudo proviene de rumores, especulaciones y filtraciones. No siempre tenemos la imagen completa, y es fácil caer en la tentación de atribuir demasiado peso a un solo factor. Sin embargo, el título de nuestro vídeo nos impulsa a explorar esta posibilidad. Consideremos el momento en que la relación entre Kerem y Debrim se hizo pública. Fue un momento delicado para Kerem, justo después de una ruptura tan comentada. La forma en que manejó esa etapa, y cómo Debrim Özkan se integró en su vida pública, pudo haber influido en cómo el público lo percibió. ¿Fue un apoyo para él? ¿Fue una distracción? ¿Fue una forma de seguir adelante? Y no olvidemos a Hande Erçel. Aunque nuestro título se centra en la influencia de la mujer en Hande y Kerem, y la conexión principal que se ha hecho es con Debrim Özkan en la vida de Kerem, debemos considerar el impacto general en ambos. La separación de una pareja tan querida siempre deja una huella. Y la forma en que ambos rehacen sus vidas, incluyendo nuevas relaciones, es algo que el público sigue de cerca. Quizás la mujer que lo cambió todo, no se refiere únicamente a Debrim Özkan como una pareja, sino a la idea de que una nueva influencia femenina en la vida de Kerem, después de Hande, marcó un antes y un después en su propia trayectoria o en la percepción de su vida personal. Es la idea de que una persona puede sacudir las cosas, obligarte a reevaluar, a crecer, o simplemente a seguir adelante de una manera diferente. Analicemos también la posibilidad de que la mujer que lo cambió todo pueda ser una interpretación más amplia. ¿Podría ser una figura que influyó en sus carreras de una manera más indirecta? Por ejemplo, una productora, una directora, una guionista que impulsó un proyecto importante para uno de ellos, o incluso una amiga cercana que les ofreció un consejo crucial en un momento determinado. Sin embargo, dado el contexto de su relación pública y los rumores subsiguientes, la conexión con Debrim Özkan parece ser la interpretación más directa y mediática de la pregunta. Si nos enfocamos en Debrim Özkan, ¿qué se sabe de ella? Es una actriz talentosa con su propio camino profesional. Su nombre se asoció a Kerem Bürsin en un momento en que ambos estaban en la cima de su popularidad. Las fotos juntos, los rumores de citas, los reportajes,
todo ello contribuyó a construir una narrativa en la que ella se convirtió en una figura central en la vida de Kerem, al menos en la esfera pública. La clave para entender si ella realmente lo cambió todo, reside en analizar si su presencia marcó un antes y un después significativo en la trayectoria, las decisiones o la percepción de Kerem. ¿Hubo un cambio en su enfoque profesional? ¿En su forma de relacionarse con los medios? ¿En su actitud hacia su vida privada? Es difícil tener la certeza absoluta, ya que la vida personal de las celebridades es en gran medida privada. Lo que sí es innegable es el impacto mediático. La relación entre Kerem Bürsin y Debrim Özkan generó una gran cantidad de titulares y conversaciones. En ese sentido, ella sí que lo cambió todo en la narrativa mediática alrededor de Kerem, al menos por un tiempo. Pasó de ser el ex de Hande Erçel a estar en una nueva relación que generaba su propio interés y sus propias especulaciones. Es importante también considerar que las relaciones sentimentales, especialmente las que surgen en el contexto de la fama, están bajo un escrutinio constante. La presión de los medios, de los fans, puede ser abrumadora. Y la forma en que cada persona maneja esa presión, y cómo eso influye en sus relaciones, es algo muy personal. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿es Debrim Özkan la mujer que lo cambió todo? Desde una perspectiva mediática, su aparición sin duda alteró la conversación y la narrativa que rodeaba a Kerem Bürsin después de su ruptura con Hande Erçel. Generó un nuevo capítulo de interés y especulación. Desde una perspectiva personal, solo Kerem y Debrim lo saben. Pero si su presencia le trajo felicidad, estabilidad o un nuevo impulso vital, entonces sí, podríamos decir que tuvo un impacto significativo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha estado marcada por momentos clave, y las relaciones personales, especialmente las que son tan visibles, son siempre un factor de cambio. La idea de la mujer que lo cambió todo nos invita a reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas y cómo éstas pueden moldear nuestras vidas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En resumen, hemos explorado la intrigante cuestión de quién es la mujer que lo cambió todo en la vida de Hande y Kerem. Hemos analizado la figura de Debrim Özkan, la actriz turca cuyo nombre resonó con fuerza tras la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si bien es difícil tener la certeza absoluta de las profundidades de las influencias personales, es innegable que la aparición de Debrim Özkan generó un importante revuelo mediático, alterando la narrativa y el interés público en la vida de Kerem. Ya sea como una influencia personal profunda o como un catalizador de cambios en la esfera pública, su presencia ciertamente marcó una etapa diferente para Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Recuerden que aunque especulemos y analicemos, la vida privada de las celebridades es algo que debemos respetar. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de entender las dinámicas detrás de las figuras públicas son lo que nos impulsa a crear este tipo de contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Debrim Özkan es la mujer que lo cambió todo? ¿O tal vez tienen otra teoría? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más análisis. Adiós.